¿Qué significa mantodea? Profeta. Se le da este nombre por la forma en que tiene sus patas delanteras. Esa forma tan peculiar que muestra parece que están orando. Por eso es que reciben este nombre de profeta. Es de los pocos órdenes, o es de los órdenes que hemos visto hasta ahorita, que, que no hacen referencia a sus alas. Tere, ¿podrías apagar tu micrófono? Ah, gracias, Tere. Este es de los pocos grupos que no tenemos referencia hacia las alas, como díptera, coleóptera, hemíptera, mmm, plecóptera, todo ese tipo de órdenes que todo hace referencia hacia las alas, qué es lo que pasa. Entonces, hay ciertos grupos que no hacen referencia, por ejemplo, odonata, que odonata significan dentados. No, no hay cuidado, Tere, está bien. Que significa em, dientes, que hace mucho referencia hacia su mandíbula. En este caso, hace referencia a su posición, que sería la que guardan con las patas delanteras, que parece un profeta, y se denomina mantodea. Los reconocemos como mántides, mántidos, santeras, Santa Teresa, de diferentes nombres. Esos 4 nombres que les pongo es así como los reconocemos en el país. En otras partes del planeta los deben de reconocer de otra forma. Eh, pero eso es lo principal que tenemos, que también pueden recibir diferentes nombres y preguntando a otras personas en otras localidades, podemos buscarlos o reconocerlos. Y todo se da por la posición del primer par de patas. Si se fijan, en todas va a tener la misma característica. Las va a tener retraídas y así es como las tienen para el ataque. Son carnívoras, son depredadoras, son devoradoras. Se mantienen quietas imitando el movimiento del follaje, o simplemente están sin moverse hasta que llega a pasar algún organismo y ya lo atacan y lo depredan. Pueden ser crípticos con el ambiente, podemos encontrar organismos verdes claros, oscuros, pardos, grises, llamativos, blancos, como esa gama de organismos que tienen ahí en la imagen. Bueno, en la diapositiva con diferentes imágenes, vean cómo todas son muy diferentes. Tenemos esta mantis orquídea, que es la blanca. Tenemos esta que se alza, intimidando al depredador. Esta, la que se encuentra arriba, la mantis gigante, que está quieta esperando a que pase algún organismo. Una que está saltando, la que está en la parte superior, y otra que también se está moviendo entre el follaje. Estos organismos van a ocupar diferentes hábitats, jugando un papel en el control de los insectos. A lo mejor no los podemos utilizar como controladores directos, pero tenerlos en nuestros cultivos o tenerlos en la naturaleza sí va a frenar mucho la propagación de otros organismos. Viven en selvas tropicales a lo largo de todo el Ecuador. Es donde mejor tenemos donde tenemos la mayor distribución y abundancia de especies. Los podemos encontrar en bosques áridos y desérticos de África y Australia, inclusive aquí las zonas semiáridas de los bosques espinosos de Querétaro. Hemos encontrado bastantes, cada vez que vamos a colectar, ahí encontramos bastantes. También en zonas templadas y soleadas de Europa, Norteamérica, Canadá y otras partes del planeta, Sudáfrica. Ahí es donde los podemos encontrar. Y vean otra vez la diversidad que van a presentar. Unas cosas extremadamente delgadas, pero siguen teniendo sus patas raptoras. Sus antenas, aunque se modifiquen, no sean filiformes, pueden ser de otro tipo, pero ahí las van a presentar. Y si se fijan, todas van a tener la misma característica, su cabeza triangular. Esa cabeza triangular tan característica de los mántidos. En el mundo se encuentran 2.500 especies, más o menos, un poco más, poco menos. En la región no tropical existen 498 especies. Los podemos encontrar desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En México existen 78 especies.
distribuidas en 24 géneros, que eso es bastante interesante. Ahora, si se fijan en la infografía, podemos tener el ciclo de vida o cómo será el ciclo de vida de forma fácil y sencilla. Eh, Se aparean, ovoposita a la hembra, los deja en un ooteca, ahí se encuentran los huevecillos, las deja pegados en diferentes sustratos, puede ser la roca, entre hojas, ramas, etcétera. De ahí van a salir los huevecillos, donde van a surgir las ninfas. Después de pasar 4 o 5 estadios ninfales, aparece el adulto y otra vez se complementa el ciclo. Y las diferentes características que presentan los organismos. La cabeza tan peculiar que es triangular, va a presentar cabeza, tórax y abdomen, los tres tagmas. El protórax va a ser de mayor tamaño en comparación al meso y el metatórax. Tenemos dos alas. El ala 1 es termina, el ala 2 es membranosa. Y está el abdomen. Si vemos exactamente lo que sería la pata 1, vemos cómo se encuentra la coxa. La coxa se alarga. Esa es una característica muy importante dentro de los Dictyoptera, excepto Isóptera. La coxa, cómo se alarga. También en Blataria se alarga bastante esta coxa. Entonces tenemos la coxa, trocánter, el fémur, la tibia. La tibia, tanto el fémur como la tibia, se va a llenar de espinas, que es su trampa para agarrar a las presas. Y va a tener sus tarsos, 5 tarsos y uñas tarsales, que son los que se van a agarrar en el movimiento. Um, lo mismo como se encuentran los diferentes organismos, las patas frontales con fuertes espinas para poder agarrar sus presas y cómo saltan, cómo se mueven y cómo saltan, para que vean cómo se apoyan de su pata delantera para impulsarse y poder moverse y alcanzar diferentes sustratos, diferentes elementos. Um, la anatomía otra vez tan peculiar y algo que tiene bastante peculiaridad con estos mántidos, y ustedes los han visto cuando los quieren agarrar o los ven en la naturaleza, se quedan quietos, están quietos, pero no están inmóviles, se están balanceando. Simplemente están calculando, bueno, pensamos que está calculando la distancia para atacar. Está midiendo qué tan lejos, qué tan cerca se encuentra el organismo, sobre todo si está en pose o está quieto. No significa que ese mismo tipo de movimientos lo hace contra presas vágiles, por ejemplo, aquellos voladores que también nos puede agarrar muy rápido en el viento, perdón, en el aire. No significa que no lo haga con ellos. Sí lo va a hacer, pero es más peculiar con aquellas especies, con aquellas presas que se quedan quietas y van a tener este balanceo. Vean cómo se mueven. Es un apoyo con las patas 2 y 3 para poderse desplazar. Bajan el protórax para apoyarse también en la pata 1 y seguirse moviendo. Para atacar, vean cómo tiene la presa y no la agarran directamente, sino las patas, principalmente las uñas tarsales, las avientan hacia adelante con todos esos tarsos para que se doblen y desde la tibia la doblan junto con el fémur y pueden agarrar su presa. Su visión es triangular, es decir, esos dos ojos que se encuentran a los costados y la forma de la cabeza triangular también ayuda para que puedan localizar perfectamente a la presa y puedan medir qué tan lejos o qué tan cerca se van a encontrar estos organismos. Y ahí está una imagen de cómo serían los músculos, cómo se mueven, se retraen y se liberan para poder agarrar a las diferentes presas. Y una imagen que me encontré ahí, bueno, no sé si vaya a jalar. Si no, ahorita se las paso al final para que la... Ah, ahí está. No tiene, no dice nada, o sea, no se preocupen si no escuchan.
Bueno, ahí tienen el video, si les tienen créditos y todo para que luego lo quieran revisar. Bastante interesante. Y más o menos así es como los podemos encontrar en la naturaleza. Obviamente no es algo que ellos piensan, es algo que revisaron por bastante tiempo, viendo diferentes videos y viendo diferentes organismos, cómo se mueven para determinar y hacer ese tipo de cosas. Ahora sí, nos regresamos a la diagnosis. Tiene una cabeza móvil y triangular. El video dice que tiene 5 ojos. Obviamente las personas que hicieron el video no son biólogos, o si son biólogos no son entomólogos, ya que ustedes bien saben que solo tienen un par de ojos compuestos, ahí se ven muy bien, y tienen 3 ocelos que serían el que se verían en la parte superior. Aquí en la imagen se corta, pero siempre los va a presentar. El primer par de patas es raptor para capturar a sus presas. Ya vieron cómo captura a estas. La ooteca es de textura semejante a un papel o celofán y puede ser espumosa, como la que se ve en la parte inferior. Obviamente, a temperatura ambiente se va a endurecer para poder resguardar muy bien a los organismos. Um, Sí, generalmente nosotros cuando encontramos las ootecas ya salieron las ninfas, entonces es muy difícil encontrar una ooteca sin que hayan salido estos organismos, pero tampoco es difícil encontrar a estas, me refiero a las ootecas. Muchas veces las podemos encontrar en diferentes sitios conforme vamos colectando, siempre están fijas, entonces no hay tanto problemas por ellos. Ya habíamos hablado de su distribución, que es tropical y subtropical, principalmente. Tiene ojos compuestos, laterales, posee una visión binocular, que es lo que habíamos visto en el video y lo que ya les había platicado, que simplemente este tipo de ojos tan separados de la cabeza y formando un triángulo pueden determinar el punto de ataque. Algo que se menciona en el video y no se me pasó a haberles mencionado es la rotación de su cabeza. Prácticamente la pueden rotar 180 grados sin ningún problema para poder buscar a las diferentes presas, ya sea en la parte posterior, la parte inferior, por arriba, por abajo, diferentes cosas. El protórax es largo, grande, donde se encuentran las patas raptoras. Esta sería la pata 1, que ya les habíamos platicado anteriormente, que la coxa se alarga, el fémur y la tibia va a presentar espinas y sus respectivos tarsos. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de cómo se están alimentando las mantis con insectos. Eh, las, las tegminas, que serían las alas 1, son estrechas y duras. Obviamente no duras como una parte, como un elitro o como en el caso de los dermápteros, no son tan duras, simplemente son tegminas que ya habíamos platicado que es muy difícil definirla, no así sentirla. Las alas 2 son plisadas de mayor tamaño y membranudas. Plisadas se abren así como en abanico, a eso se refiere con plisadas. Y existen algunas especies ápteras, son muy pocas, pero existen. Recuerden, en todos los grupos de, de insectos, excepto los que están anclados al agua o viven cerca del agua, que sería el caso de Ornata, Feminóptera, Plecóptera, en todos los demás casos siempre se van a encontrar formas ápteras. En los otros, en los 3 casos que les mencioné, no se encuentran. Ahí sí todos son con alas. Presentan una actividad diurna, son activos, siempre se están moviendo. Algunos son crepusculares y nocturnos. Estos que son nocturnos son presas de murciélagos y tienen diferentes estrategias para escapar de ellos. Pueden calcular la distancia, velocidad y dirección exacta de sus presas por esa posición de los ojos, ese triángulo que se forma y el tipo de patas que tienen, que los pueden mover muy rápido. Prácticamente, si nosotros nos ponemos a observar una mantis cazando, es muy difícil que nosotros podamos distinguir todo el movimiento que hacen. Hay que ponerlo en cámara lenta para poder distinguir todo esto. Puede cazar animales al vuelo, incluso puede alimentarse de salamandras, ratones y colibríes. Los machos generalmente son más pequeños. No, los machos siempre son más pequeños. Eh, la reproducción, que es algo que nos enseñan mucho en diferentes sitios, es de que la reproducción
es una parte del canibalismo que se da entre ellas. Es decir, cuando el macho se va a reproducir, también hay que comerse al mismo. Una de las tantas hipótesis que tenemos es que gracias a ello va a tener una mayor cantidad de proteínas y va a tener una mejor calidad de huevecillos, una mejor calidad de individuos. Pero es muy extraño porque todo esto que podemos ver del desmembramiento o de cómo se come la cabeza de los machos, solamente ha ocurrido en laboratorio. En la naturaleza no se ha logrado observar este fenómeno. Entonces tenemos ese problema, si realmente ocurre con todas o solamente no estamos haciéndolo simplemente estamos hablando de lo que vemos en el laboratorio. Ahora, tampoco es extraño que nosotros cada vez que colectemos mantis, siempre encontremos más hembras que machos. Pero curiosamente también en las ninfas hay más hembras que machos. Entonces realmente no sabemos si es real este fenómeno de quitarle la cabeza a los machos para poderse reproducir o simplemente y de forma natural, cada vez que surgen estas ninfas siempre debe de haber un mayor porcentaje de hembras que de machos. Que los machos, a ser de cierto tamaño, sirvan de alimento para otros organismos, ya que no se defiendan tan bien como las formas más de mayor tamaño. Eh, Tenemos muchas dudas ahí. Lo que sí, y es bien seguro, es que en laboratorio, siempre de los siempre, o en laboratorio o en cautiverio, siempre de los siempre, el macho, perdón, la hembra se come la cabeza del macho. Y no hay ningún problema. Esto es algo bien interesante que no les habíamos comentado, que los organismos tienen un cerebro central que se encuentra en la cabeza, pero tienen algunos de ellos, entre ellos las cucarachas, los dictióptera en general, y algunos otros grupos van a presentar un cúmulo de células nerviosas también en la parte final. Esto nos resuelve el caso de por qué si le quitan la cabeza a una cucaracha, la cabeza sigue ingiriendo, aunque no puede meter alimento al cuerpo, y el cuerpo sigue moviéndose sin ningún problema. Por esos dos sistemas que hacen que se sigan moviendo los organismos. En el caso de los mántidos ocurre exactamente lo mismo. Entonces, mientras el macho se esté apareando, como en la imagen superior derecha, la hembra se voltea, le quita la cabeza y el macho no va a dejar de aparearse, porque este cerebro secundario, entre comillas, cerebro, este cerebro secundario se sigue moviendo y va a poder seguir realizando la cópula. No hay ningún problema. En este caso sí tienen un ediago que funciona en ese aspecto, entrar y salir, para que puedan llegar a la cópula total. Y eso se observa con los mántidos. Con otro grupo no se ha llegado a observar. Existe una especie muy en particular que traté de buscar la referencia estos días y no la llegué a encontrar. No sé dónde se quedó en todos mis papeles. De que hay una especie que no puede copular si conserva la cabeza. Es decir, una vez que tiene a la hembra y comienza la cópula, no es funcional hasta que le arrancan la cabeza. En el momento en que le arrancan la cabeza, comienza a ser funcional. Eso es bastante extraño en los organismos y sobre todo en esos, pero se puede dar. Existe un cuidado parental en la ninfa 1. A partir de la ninfa 2, a correr porque todos son presas potenciales. Y esto se da para evitar a los parasitoides, sobre todo en zonas donde existe una gran cantidad de parasitoides. ¿Quién los va a defender? Pues obviamente la hembra. Y van a constar las ninfas de 10 a 12 mudas, es decir, van a tener 12 estadios ninfales, de 10 a 12 estadios ninfales. En el caso de muchos insectos, sobre todo en estos grupos que estamos viendo de paurometábolos, solo van a presentar 5 o menos de 5. En este caso son 12, que es bastante peculiar. Para reconocer machos y hembras, ahí están las estructuras. Si se fijan, los machos son más complejos, sobre todo por ese tipo de placas que se van a presentar, que serían el órgano copulador y las placas subgenitales. Es sumamente complejo para poder
para poder seguirse, para reconocer entre machos y hembras. Entonces, esa es una forma para reconocerlos, agarrarlos de la parte abdominal, voltearlos y ver qué tan complejo es la parte final de su abdomen. Si lo ven extremadamente complejo, es un macho; si lo ven muy sencillo, es una hembra. Aquí hay algo de cómo los mántidos pueden tragar algunos reptiles, ya sea unas lagartijas, unas pequeñas culebrillas, otros ortópteros, cómo se defienden simplemente con la apariencia, se inflan literalmente, alzan las patas, se hierguen, abren sus alas para decirle al depredador: no me comas porque no te voy a gustar. Y como también llegan a comer pequeñas aves, en este caso un colibrí. En el surco de la línea media ventral, entre las patas metatorácicas, se encuentra el órgano auditivo. Y este es bien interesante porque ocasiona, en las noches cuando salen a cazar, tienen sus propios depredadores, que son algunos murciélagos. Ustedes bien saben que los murciélagos utilizan el ruido para, para colocar a la presa. Es un colocalizador, la localizan y se la llegan a ingerir. Cuando se enfrentan a este tipo de organismos que tienen estos órganos auditivos, lo que ocurre es que también ellos escuchan el sonido de los murciélagos, y cuando se están acercando y están volando los mántidos, simplemente dejan de volar, se caen y ya no son presa de estos. Entonces es una forma de defensa en contra de la depredación muy, muy divertida y muy efectiva. Presentan un dimorfismo sexual, ya lo hemos platicado: el tamaño, las estructuras que se encuentran en la parte posterior del abdomen. ¿Cómo se defienden de los depredadores? Ya les dije, se tienen que alzar para decir: soy más de lo que aparento. Corren, vuelan, se esconden, pueden camuflajearse, pueden pasar desapercibidos en la naturaleza, estas posturas amenazantes, y también llegan a presentar autotomía en las patas 2 y 3, es decir, se llegan a desprender si los jalan de esas estructuras. Obviamente en el estado ninfal. En el estado adulto ya no es tan común observar eso, porque ya no les va a crecer. En las ninfas sí no hay ningún problema. En el siguiente estadio ya van a presentar esta pata, o va a ir creciendo poco a poco hasta tener casi completa cuando sea adulto. Casi completa me refiero al tamaño, no al número de artejos. El número de artejos ya va a estar consistente. Pequeño póster para que lo puedan ver. Y